Desde hace más de 20 años, Sony Pictures ha hecho varios intentos por formar un universo de Spider-Man exitoso el cual sea sostenible por varios años. En 2002 se estrenaba Spider-Man, la primera película producida por Sony Pictures, la productora que adquirió los derechos del trepamuros después de haberlos comprado en una de las peores crisis de Marvel. Esta primera película desde antes de su estreno ya apuntaba a ser un gran éxito, y aunque los trailers te contaban toda la historia de la cinta, ya que eran muy malos, aún así la gente estaba contenta y ansiosa por ver esta película. Su estreno fue todo un éxito, como se pronosticaba, y con ella llegarían dos películas más protagonizadas por Tobey Maguire. La segunda, para muchos fans de Spider-Man y Marvel, es la mejor película de Spider-Man de la historia, y para mí al menos se encuentra en mi top 3. La tercera película no pudo repetir el éxito de las dos anteriores, ya que el exceso de villanos le vino mal a la cinta. Es así que el camino del Spider-Man de Tobey Maguire se acababa y se optaba por un reinicio. En 2012 llegaría el tan ansiado reinicio de la franquicia con The Amazing Spider-Man. Andrew Garfield sería elegido para interpretar al trepamuros y no decepcionaría, ya que este es un gran actor. Hay que destacar que el mismo Andrew Garfield dijo que durante muchísimos años estuvo esperando la oportunidad de interpretar a su superhéroe favorito, el cual era pues obviamente Spider-Man. La película recibió muchas malas críticas, ya que aunque contaba con sorprendentes efectos visuales, su historia era muy plana y básica y no era nada que no se hubiera visto antes en el cine de superhéroes. Para la segunda película se presentaba el título de The Amazing Spider-Man y la venganza de Electro, pero nuevamente se repetía la fórmula de la primera película: sorprendentes efectos visuales pero una historia muy básica y simple. Y a esto le agregamos que cometió el error de la tercera película del Spider-Man de Tobey Maguire, el cual era el exceso de villanos en la misma, ya que aparte de Electro nos incluyeron al Duende Verde en el tercer acto de la película, algo muy raro y que no venía al caso para nada. Al final se nos muestra una escena con el personaje de Rhino, lo cual era un teaser para lo que se venía en el futuro para el Spider-Man de Andrew Garfield, que era enfrentarse a los 6 siniestros. Y debido a las duras críticas que recibió la película, que resultó no ser rentable en taquilla, se decidió cancelar la franquicia, y después se rumoreaba que Andrew Garfield regresaría pero para ser el Spider-Man de Marvel Studios. Pero Marvel ya tenía planes para el trepamuros y decidieron reiniciar nuevamente al personaje con Tom Holland. A día de hoy ya sabemos cómo le ha ido el Spider-Man de Tom Holland, el cual para muchos es el mejor Spider-Man de la historia, pero ese ya será tema para otro video, ya que estamos hablando del nuevo intento de Sony por formar un universo de Spider-Man. Al tiempo de ver que el Spider-Man de Tom Holland estaba triunfando en Marvel Studios, Sony anunciaría que iniciaría un nuevo universo, el cual sería una línea del tiempo con muchas películas de villanos de Spider-Man, y la primera de estas sería Venom. Pero bueno, resultó una película con la misma fórmula de Sony de siempre, historia simple y sin chiste, aunque lo que la mantuvo viva fue la expectativa que la gente tenía por ver una película de este personaje en solitario. Tom Hardy, encargado de interpretar a Eddie Brock, quien es el portador del simbionte, hizo un gran trabajo nuevamente. La película se llenaba de malas críticas. Esto no le importaría para nada a Sony Pictures, y aún así seguirían con su proyecto, desarrollando este universo, anunciando una segunda película del personaje y una película de Morbius. Venom 2 hubiera sido un fracaso de no haber tenido el personaje de Carnage, el cual no lo habían prometido desde la primera película. Y aunque el simbionte de Carnage no fue bien aprovechado, esta película, a pesar de tener la fórmula de siempre simple y sin chiste, resultó ser rentable en taquilla. El turno de Morbius llegaba, y debido a la pandemia esta película recibió 7 atrasos, haciendo que la espera por poder ver la cinta fuera cada vez más largo. Y hay que resaltar que sus trailers eran muy buenos, y en los años que habían pasado desde la película de Spider-Man 1, Sony había sabido trabajar este tema y sus trailers habían mejorado muchísimo. Lo malo de sus trailers es que eran mejores que la propia película, porque prometían cosas que no llegamos a ver al final en la cinta. Una vez terminada la espera para poder ver la película, el primer día de su estreno rápidamente se difundió que era una completa basura. Y personalmente me atrevo a decir que tal cual era una completa basura, ya que nuevamente tenía la fórmula de Sony de siempre, simple y sin chiste. Y si esto le agregamos que la película se sentía toda tijereteada, ya que había cortes que no se sentían justificados, pero Jared Leto se encargó de encarnar al personaje de Michael Morbius, quien claramente, al ser un excelente actor, hizo un excelente trabajo como el personaje. Pero no importa qué tan buen trabajo hagas, si la historia de tu personaje en la película es muy vacío, tu trabajo se verá afectado. El año 2024 para Sony será el año definitivo, ya que estrenarán 3 proyectos: Madame Web, Kraven el Cazador y Venom 3. Kraven el Cazador será una película más de un villano de Spider-Man sin Spider-Man, y el cual ampliamente será distinto al Kraven que conocemos de los cómics. Y aunque nuevamente el tráiler pinta para algo excelente, no sabemos si la historia vuelve a repetir la misma fórmula de Sony de siempre, simple y sin chiste. Pero bueno, al menos hay que destacar que Sony Pictures se ha arriesgado por optar en la clasificación R. Aaron Taylor Johnson se encargará de protagonizar la película y de encarnar al personaje de Kraven. Es un gran actor y sabemos que hará un gran trabajo, pero esperemos y no se vea afectado por la historia de su película.
película. En la película de Madame Web hay que destacar la participación de Sydney Sweeney como una de las Spider-Woman y Dakota Johnson como la mismísima Madame Web. Madame Web es un personaje que está a cargo de la red de la vida y destino, que conecta con todos los Spider-Mans del multiverso, y que esto ya fue explicado en Spider-Man Across the Spider-Verse. Y hablando de Across the Spider-Verse, las películas de Miles Morales también pertenecen al universo de Sony, solamente que se encuentran en una línea alterna, y ya juegan muchísimo con el multiverso. Claramente en la segunda película de Miles Morales nos comprobaron que cualquier cosa puede ser posible en un multiverso, y hablando como tal de las dos cintas, yo creo que es lo mejor que ha hecho Sony Pictures, ya que las dos películas de Miles Morales son una obra de arte por donde las veas, historias increíbles, una animación totalmente revolucionaria y una versión de Spider-Man que se sale de lo normal que es ver a Peter Parker. A pesar de todos los fracasos de Sony Pictures, estos se han encargado de anunciar que están trabajando en una película de los 6 siniestros, lo cual no se entiende si aún no teníamos una versión de Spider-Man en ese universo, y solamente se han limitado a decir que los 6 siniestros pelearán contra un enemigo en común, refiriéndose claramente a Spider-Man. Sea cual sea el futuro de este universo, creo que Sony ya tendría que tomarse más en serio a Spider-Man y sus villanos, ya que no los han sabido aprovechar al máximo. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Sin duda alguna, Sony tiene que pensar mejor las cosas si quiere salir adelante. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, comenta, compártelo, activa la campanita. Recuerda que yo soy Arad Cohen, esto fue Proyecto Cine y nos vemos en otro video futuramente.